Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver qué le pasa al vector de Poynting cuando tenemos ondas evanescentes, es decir, cuando llega una onda plana y se transmite hacia un medio que tiene pérdidas. Entonces la onda correspondiente va a ser una onda que decae, es decir, que va a tener un factor de atenuación, y como consecuencia dicho medio va a tener ya sea una permeabilidad magnética compleja o una permeabilidad dieléctrica, permitividad dieléctrica compleja. Vamos a suponer que la permeabilidad magnética es completamente real, y lo que sí vamos a permitir es que la permitividad dieléctrica sea compleja. Eso va a causar que esta relación es la que teníamos en el video anterior. Como de la parte derecha tenemos una cantidad puramente real, del lado derecho tenemos dos cantidades complejas, ya que la impedancia intrínseca pues se convierte en compleja porque va a tener pérdidas en el medio donde se esté propagando la onda, y el vector de onda, el número de onda también va a ser complejo. Entonces nótense que si el producto de dos cantidades complejas me da una cantidad real, eso significa que la fase de ambas cantidades complejas se cancela, quedando solamente sus magnitudes. Ok, entonces esta relación la habíamos obtenido para ondas planas, sigue siendo válida para ondas evanescentes, y esta expresión la habíamos obtenido para el vector de Poynting promediado en el tiempo para ondas planas, y esta desgraciadamente ya no se cumple, así que lo tenemos que volver a calcular. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra suposición? Nuestra suposición es que el vector de onda se apunta en la dirección de z, por lo tanto va a ser igual a el número de onda o su magnitud multiplicada por el vector unitario que apunta en la dirección z. Más aún, como este vector es complejo, entonces lo vamos a descomponer en su parte real y su parte compleja, que ya vimos se conforma de un parámetro que le llamamos beta más un parámetro que le llamamos alfa, donde alfa tiene que ver con la constante de atenuación de nuestra onda. Y además aquí tenemos el vector unitario z gorrito. Entonces vamos a emplear este resultado en nuestra expresión para el campo magnético. Entonces vamos a hacerlo. Lo que tenemos aquí es, vamos a reemplazar el vector de onda utilizando esta expresión. Entonces lo que tenemos es beta más i alfa por z gorrito cruz el campo de polarización eléctrico entre mu por omega. Y aquí estoy escribiendo mu por omega, no estoy escribiendo estas cantidades porque estas ya sé que son reales, y eso me va a facilitar identificar la parte real y la parte compleja. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es escribir el campo eléctrico. El campo eléctrico recordarán que era igual al vector de polarización multiplicado por esta misma expresión, pero donde ahora el vector de onda acá pues está dado por esta expresión. Cuando hacemos eso, el campo eléctrico ahora es igual a, queda
un factor de atenuación y queda el término que oscila, que es beta por z menos omega t. Entonces esa es la expresión para una onda evanescente porque este factor se encarga de desvanecerla, y ese es el término que oscila. Entonces de la misma manera el campo magnético obedece una expresión similar. Donde el campo vector de polarización magnética ya no está en fase con el vector de polarización eléctrica. Es decir, si el vector de polarización eléctrica es real, el vector de polarización magnética se convierte en una cantidad compleja, y eso va a introducir una dificultad extra a la hora de calcular el vector de Poynting. Entonces vamos a hacer la aclaración para que quede claro. Suponemos que este vectorcito es real. Muy bien, entonces pues ahora necesitamos calcular el vector de Poynting. Entonces, cuando calculamos el vector de Poynting, tenemos que primero sacar la parte real del campo eléctrico y luego multiplicarlo vectorialmente con la parte real del campo magnético. El primero está fácil porque solamente tenemos que poner el factor de atenuación, le sacamos la parte real de este factor, que me da un coseno de beta z menos omega t, y me falta escribir el vector de campo eléctrico que suponemos es real. Y ya acabamos con la primera parte. Luego viene una multiplicación vectorial y debo de escribir la parte real del campo magnético. Entonces el campo magnético ahora es la parte real de este chunche que tenemos aquí. Pues bueno, entonces vamos a dejarlo por el momento expresado y vamos a encargarnos primero de escribir quién es la parte real del campo magnético. Pues voy a escribir esta misma expresión, pero sustituyendo este vector por la expresión que tengo aquí arriba, y como ven se va a hacer bastante complejo, valga la expresión. Pues ya escribí lo que es H0 y ahora viene el factor de atenuación y viene este factor. Entonces aquí tenemos una cantidad compleja y aquí tenemos otra. Los demás factores que son reales los podemos sacar de la operación. Entonces aquí me faltó esto. Entonces el primero que sacamos, el mu por omega, sabemos que es real. El factor de atenuación sabemos que es real. Y me queda la parte real de estas cantidades. Entonces primero hacemos la multiplicación y después sacamos la parte real.
Beta, por la parte real de este número que me da el coseno, es un número real, cuya parte real pues es ese mismo número. Entonces ya sacamos una primera parte. Ahí está. Y luego este número complejo o puramente imaginario multiplicado por la parte puramente imaginaria del factor exponencial, que es el i seno de beta z menos omega t, y por i se convierte en menos, y eso me da un término puramente real. Entonces esa es la otra parte real que me falta, que es alfa por el seno de beta z menos omega t. ¿Ok? Entonces ahora ya tengo la parte real de h, lo voy a sustituir en mi expresión para el vector de Poynting. Entonces, una exponencial que decae con otra exponencial que decae, me introduce un factor de 2. Luego está este factor coseno, y por el momento no voy a escribir la fase. Este factorcito sale hasta acá, y luego me queda el vector de polarización del campo eléctrico multiplicado vectorialmente con el vector de polarización del campo magnético, o sea, con este vector, y multiplicado por todo este cociente que está aquí. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar nuestra identidad trigonométrica de vaca menos caballo en estos tres vectores. Entonces me queda z gorrito por el producto punto entre estos dos vectores, que es igual a la amplitud del campo del vector de polarización eléctrica al cuadrado. Y me falta otro término, pero ese término se convierte en cero, ya que el producto punto entre el vector de onda y el del campo eléctrico van a ser igual a 0, ya que no hay, suponemos que no hay cargas, ¿no? Recordemos que eso proviene de que bueno, más adelante lo vemos con más claridad. Entonces estos tres ya se redujo a estos dos factores. Me falta el coseno, que con este coseno se convierte en coseno cuadrado de la fase menos alfa, y este seno con este coseno se convierte en seno por coseno. Entonces en el siguiente video vamos a reducir esa expresión.